Bendiciones, que la gracia y la paz de Dios esté con todos y los acompañe siempre. Vamos a dar inicio a esta charla con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este momento. Manifiéstate generosamente, según la disposición de cada uno de tus hijos, según nuestra fe, pero sobre todo según tu misericordia. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración, aquella oración profunda que nos ha motivado a iniciar este camino de discernimiento. Y con la bendición de nuestra Madre Santísima, la bienaventurada y siempre Virgen María, de nuestro custodio y protector San José, bendícenos a nosotros, todo nuestro trabajo material y espiritual, que todos quedemos envueltos en tu manto maternal, Madre María, bajo la atenta mirada de San José. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle pues al Señor que disponga nuestros sentidos interiores y exteriores, todo nuestro ser, para que con él podamos contemplar las verdades de la Iglesia, la verdad de toda verdad que es Cristo mismo. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso y es cómo conocer a Dios, cómo saber cómo habla Dios, porque lo que decíamos al inicio nos parecía fundamental. Todo proceso de discernimiento debe ser un profundizar en tu conversión. Si no, eso no es un verdadero proceso de discernimiento. Entre más conozcas a Dios, más profundizarás en la verdad. Más profunda será su voz en tu alma. Más resonará esa voz en tu alma. Entonces, por eso este tema es tan fundamental, porque el mundo tiene una forma particular de hablar y es completamente opuesta a la manera de hablar de Dios. El mundo tiene una forma de actuar y es con mentira, con engaños, con cosas ocultas, con verdades a medias. El engaño que nos produce la voz del mundo es muy seductor. Nos dice que vamos a encontrar paz, pero mentiras. Encontramos tribulación, angustia y desasosiego. Esa es la voz del mundo. Y cuando escuchamos esa voz, por eso nuestro corazón no descansa. Nuestro corazón solo descansa en aquello para lo cual ha sido creado, que es Dios mismo. Cuando nos disponemos a escuchar más la voz del mundo, vemos como nuestro día se consume en una actividad tras otra, tras otra, tras otra, y como que no hay momento para lo importante, que es el momento del silencio y el encuentro con el amado. Por eso este proceso de discernimiento es bajarle el volumen a las otras voces. Recuerdan que les poníamos una gráfica, les hacíamos como un dibujito, ve, aquí lo tengo todavía, y decíamos que la voz del mundo es así: hoy te tiene con mucha alegría y al minuto siguiente te tiene con mucha tristeza. Otra vez euforia, desasosiego, felicidad, ansiedad. Así es la voz del mundo. También hay otra voz que suena como más inestable. Esa es una característica también de la voz del mundo. Es inestable y por eso no puede producir frutos en nosotros profundos ni arraigados, porque nos quiere aquí y allá y allá y allá, pero en ninguna parte. Te quiere siendo esposa, siendo madre, siendo profesional, te quiere siendo padre, te quiere siendo un deportista, te quiere siendo un montón de cosas, menos tu verdadera vocación. ¿Cuál es tu vocación? Un proceso de discernimiento, entonces, devuelve la verdad a aquello que la ha perdido por la relativización de todo. Relativizar todo. Todo es bueno, todo lo puedo hacer, todo me lo merezco. Eso sí es cierto. No todo lo podemos hacer, dice una carta paulina. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Este proceso de discernimiento entonces pretende
La voz de Dios es más estable y hay momentos en los que no es audible, porque la voz de Dios es como la de un enamorado. Y cuando ustedes han estado enamorados en algún momento, les basta con mirar a ese alguien. Cuando están enamorados, por ejemplo, de su esposo, de su esposa, recuerden cuando eran novios, solo bastaba tocarse la mano, cogerse la manito, solo bastaba un abrazo, solo bastaba saber que estaba al otro lado del teléfono, solo bastaba con mirarle, solo bastaba con estar el uno al lado del otro, ni siquiera hacían falta palabras. Esa intermitencia en la voz manifiesta que cuando más profunda es su unión con Dios, más intermitente es su voz, porque es la voz de un enamorado, y la voz de un enamorado no siempre se escucha. Hay una comunicación no verbal en la cual todos debemos llegar con el Señor. Estar frente al Santísimo y que nos resulte muy cómodo, nos resulte completamente familiar, estar en su presencia y estar tranquilos y no estar hablando y hablando y hablando. Cuando un alma llega donde el Santísimo y llega como una loca, la loca de la casa, le decimos, la mente desaforada, y entonces empiezan y cogen impulso y todo para hablar. Señor, ¿cómo estás? Señor, muchas gracias. Señor, acuérdate de esto, y acuérdate también del trabajo de no sé quiéncito y de la cirugía que le van a hacer a no sé quiéncita y de tal cosa. Yo no le estoy diciendo que no pida, pero todo tiene un orden. Y usted primero se encarga de fortalecer una confianza con alguien. O usted sería capaz de hacer eso con un extraño. Llegar a la casa de un extraño y empezar a soltarle un montón de palabras y de cosas, y de cosas, y de cosas. Vea, yo necesito que me ayude con esto, necesito que me ayude con aquello. Usted no haría eso con una persona extraña. No haría eso con un particular. Ni siquiera lo harías con alguien de tu familia. Yo les aseguro que les costaría. Porque la otra persona dice, ay, no, espérate. Pero como Dios no puede sacar la mano del sagrario, no nos puede poner el alto. ¿Qué nos da el sosiego cuando estamos en el Santísimo? Ir al Santísimo es una práctica habitual muy santa y que nos perfecciona en la manera de amar y de comunicarnos. Es el Santísimo. ¿Por qué? Porque cuando usted llega al Santísimo y ya vacío su corazón, todos los días usted deja un poquito, deja otro poquito, ya llega un momento en el que usted ya entregó y ya quiere recibir, que usted se sienta a contemplarlo y a mirarlo, y ahí se le puede dar media hora, 45 minutos, y usted dice, ay, pero Señor, ¿qué tiempo ha pasado? Y estando contigo, ese es un verdadero descanso, ese es un verdadero apagarse y un verdadero silencio. Esa práctica espiritual del Santísimo es fundamental. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya vacío todo? Resulta que el Señor me recibe todo lo que yo tenga para darle, pero también quiere darse a mí, darse generosamente. Entonces empieza a hablarme profundamente al corazón. ¿Por qué? Porque ya estoy vacía de mí. Hay algo que se llama la subida al Monte Carmelo, es de San Juan de la Cruz. Espero ponérselas acá abajo, el link para que puedan acceder a la imagen, y a los demás se las vamos a mandar. Quien quiera saber todo debe estar dispuesto a no saber nada. O quien quiera saber algo debe estar dispuesto mejor a renunciar a lo poco que sabe para poder contemplar todo lo que desconoce. Ese es cuando vamos donde el Santísimo. Y es precioso. A mí esa imagen me conforta mucho, me anima mucho. Es una imagen, esa subida del Monte Carmelo, es una descripción perfecta de lo que Dios quiere de nosotros y lo que hablábamos en algún momento de los pobres de Yahvé, de los Anahuín. Esto parece como una radiografía de un Anahuín por dentro. Entonces, bueno, se los dejo de tarea para que contemplen esa imagen, la subida al Monte Carmelo. Bueno, ¿cómo suena la voz de Dios entonces si la voz del mundo suena tan particular, tan engañosa, tan llena de confusión, tan llena de mentiras, de extravíos, de falsedades, de hipocresía, de cosas bajas? ¿Cómo suena entonces la voz de Dios? La voz de Dios
tiene una característica, pero vamos primero a dar una pequeña introducción de cómo conocer a Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta charla vamos a dar varios numerales del Catecismo para que lo tengan a la mano y lo busquen conmigo. Miren, el Catecismo es muy fácil de leer porque tiene al principio unos numeritos como rojos. Esos numeritos rojos nos dan como unos índices, como una ubicación del texto que les vamos a mencionar. En capítulos y versículos se trabaja en la Biblia, pero en el Catecismo se trabaja con numerales, solamente buscando el numeral. Bueno, numeral 31 del Catecismo. El título de este apartado del Catecismo, miren qué precioso: las vías de acceso al conocimiento de Dios. Las vías de acceso al conocimiento de Dios, porque tiene unas vías. Entonces el numeral 31 dice: creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre busca a Dios y descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdades certeras. Estas vías para acercarse a Dios tiene como punto de partida la creación, mundo material y la persona humana. Y de ahí en adelante ustedes pueden seguir leyendo. El apartado 33 también nos habla un poco de cómo conocer a Dios. Numeral 33 dice: el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, su alma no puede tener otro origen más que Dios. Entonces, ahí tenemos dos fuentes fundamentales para el conocimiento de Dios, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a mencionar 7 aspectos a través de los cuales yo puedo conocer a Dios. Recuerden que esta charla dentro del proceso de discernimiento es yo cómo conozco a Dios, porque si yo quiero discernir y el discernimiento es conocer la voluntad de Dios, primero debo conocer a aquel a quien yo quiero obedecer. Entonces, ¿cómo conozco a Dios? Y vamos a mencionar como 7 medios, unos medios naturales y sobrenaturales para yo poder conocer a Dios. El primero, según lo que acabamos de leer, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 31, es a través de la creación. Y es que para usted conocer el autor de una obra, basta con ver lo que ha hecho, su creación. Y si en la creación tú percibes la hermosura, la paz, la armonía, la perfección, la belleza, lo sobrenatural, lo único de cada especie natural, tú ahí ya estás conociendo al Creador. Ya ahí te estás disponiendo, cuando lo ves, queriendo descubrirlo, Él se revela a ti a través de la grandeza de su creación. La creación que ha hecho como testimonio de su gloria, de su grandeza y de su señorío, de su poderío, pero también como regalo de amor hacia nosotros, los seres humanos. Entonces la creación es un medio precioso a través del cual yo puedo conocer a Dios. Lo segundo, la inclinación de mi propia naturaleza. La inclinación de la propia naturaleza que veíamos en el numeral 33 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el hombre, y vamos a desmenuzar eso que acabamos de leer, que ustedes lo pueden leer con más calma en sus casas, es que el hombre está inclinado de forma natural a 3 disposiciones: belleza, verdad y bondad. Por eso todo lo que somos, aunque nosotros mismos no seamos perfectos,
clama belleza, bondad y verdad. Ustedes pueden ver al criminal más criminal y quiere rodearse de gente fiel, de gente confiable, es decir, ama la verdad. Aunque sea el mentiroso más mentiroso, el traicionero más traicionero de las leyes, el peor criminal, él va a querer rodearse de personas leales. Es decir, va a buscar la verdad. Su inclinación natural a la verdad no puede traicionarse. Va a buscar la belleza. Buenos o malos, buscaremos siempre lo bello, porque es como una sensibilidad profunda que tiene nuestra alma, como una marca de creador con la cual todos venimos al mundo. Entonces por eso buscamos aquello para lo cual hemos sido creados. Como un río busca su cauce, la gotica de agua, el nacimiento busca también el arroyo, y el arroyo busca el mar, y el mar converge en las fuentes grandes de agua de la tierra. Asimismo somos nosotros. Vamos a estar buscando siempre nuestra unión con Dios a través de estos tres atributos: belleza, bondad y verdad, de los cuales el hombre es capaz. El hombre es capaz de admirar lo bello. El hombre es capaz de reconocer la verdad. El hombre es capaz de buscar y obrar siempre en el bien. Siempre. Listo, que tengo inclinaciones, que tengo vacíos, que tengo vicios. Ya vamos a ver por qué se da eso. El tercer medio son los anhelos del corazón. Los anhelos del corazón son 7. Hay un libro que les voy a recomendar, se llama Dioses Rotos. Ojalá pudiéramos hacer un audiolibro de este libro tan precioso. Es un libro, llegó a mí de pura casualidad a través de un sacerdote, y yo digo, ¿pero qué es esto? Esto es respuesta. ¿Por qué digo que es un medio, los anhelos del corazón, para conocer a Dios? Porque tenemos 7 anhelos, es decir, como 7 huequitos, 7 vacíos que buscamos completar y llenar con las cosas del mundo, sin ser el medio en el cual nos vamos a satisfacer y nos vamos a saciar. El hombre tiene anhelo de abundancia, tiene anhelo de dignidad, tiene anhelo de justicia, tiene anhelo de paz, tiene anhelo de confianza, tiene anhelo de bienestar, tiene anhelo de comunión. Y cuando el hombre no responde a estos anhelos de forma divina, todo su ser se desvirtúa. Su belleza se pierde, su bondad se pierde, su verdad se pierde y no puede ser hallada. Cae entonces en lo que llamamos los 7 pecados capitales, correspondientes a cada uno de estos anhelos que el hombre quiere satisfacer en su propia ignorancia, sabiendo que está hecho para algo más profundo, para algo más bello, para algo más elevado que sí mismo. Estos 7 anhelos dicen mucho de nosotros. Yo no sé si nosotros tengamos posibilidad de profundizar en ellos, porque si no, esta charla sería de 3 horas, se los aseguro, y no es el objetivo. Entonces los voy a dejar solo sobre el tintero y ojalá podamos hacer un audiolibro. Y yo sé que les debo muchas cosas, muchachos, pero bueno, recen por mí, que yo pueda administrar bien el tiempo y hacer lo que tengo que hacer. Bueno, repito los 7 anhelos. Anhelo de abundancia. Todos nacimos para la abundancia, y si tú te das cuenta, en la naturaleza misma encuentras fuente inagotable de abundancia por donde la mires. Cuando una tortuga pone huevitos, no pone uno solo, pone 30, 50, pone 60, pone muchos. Cuando una semilla en un fruto de un árbol se deposita, ese fruto no viene de a uno, no, viene cargado. O sea, tú ves un árbol y ¿cuántas semillas puede darte? Miles, infinitas. La naturaleza en sí misma es abundante. Lo mismo nuestro anhelo. Nuestro anhelo es anhelo de abundancia, porque Dios mismo no sabe ser chichipato, no sabe ser tacaño. Dios mismo sabe ser generoso. Dios mismo es la abundancia infinita. Todos estos anhelos del corazón son atributos de Dios. Son atributos de Dios donde nosotros nos podemos saciar. Y al no saciarnos en Dios, entonces, por ejemplo, en la abundancia,
surge la soberbia, que se contrarresta con la humildad. Y así para cada uno de estos anhelos surge una virtud y surge un vicio y un pecado que nos encadenan al mal cuando no lo hacemos bien. El segundo anhelo es el anhelo de dignidad, de reconocimiento de mi valor. El tercer anhelo es el anhelo de justicia. Todos tenemos una inclinación muy fuerte y un anhelo de justicia verdadero. El anhelo de paz. ¿Qué no estamos dispuestos a hacer por un poco de paz? El anhelo de confianza, porque es que el hombre solo en la confianza puede descansar. Si no, miren ustedes a un niño pequeño. Yo pienso en mi bebé, por ejemplo, y se me inunda el corazón de amor. Ella es capaz de dormirse solo con la presencia del papá o de la mamá. Si ella ve un peligro, ella no se puede dormir y está en la etapa de los miedos, entonces ve una sombra, la sombra de algo proyectándose sobre una pared. ¡Ay! No, eso para ella es el caos. Ella no puede conciliar el sueño hasta que no le despejes la duda y ella pueda tener confianza de que ahí no hay ningún peligro. El ser humano no está hecho para el combate constante, no, está hecho para el descanso también. Y aprender a descansar es aprender a confiar. Y no hacerlo bien nos implica también un vicio, una cadena. El anhelo de bienestar, pero no esas cosas de nueva era, que el bienestar, no. El anhelo de tú estar bien y de estar saludable. El anhelo de estar sirviendo, de ser competente, de ser capaz, de ser útil. El anhelo de bienestar tiene muchas facetas y todos anhelamos esa plenitud que nos trae saciar este anhelo. Y por último, el anhelo de comunión. El anhelo de comunión que cuando se entiende sin Dios, desaparece completamente. Por algo, la recepción de Jesús en la Sagrada Forma se llama comunión, resignificando aún más profundamente esta palabra. Comunión, común, unión. Lo que tenemos en común tú y yo para podernos unir. Si vamos al sentido más literal de la palabra. Estos 7 anhelos del corazón humano tienen una forma de responderse y es una forma en el mundo y una forma en Dios. Cuando tú respondes a estos anhelos con Dios mismo, encuentras el conocimiento de lo que es verdaderamente la plenitud en Dios. Por eso es medio para conocernos, para conocer a Dios y los anhelos de mi corazón. Los sacramentos como cuarto medio para conocer a Dios. Los sacramentos, y los vamos a dividir en 2. Bueno, los sacramentos son 7, dicho sea de paso. Los de iniciación cristiana son bautismo, son la comunión o la Eucaristía y la confirmación. Los sacramentos de sanación son 2. Son la confesión y la unción de los enfermos. Y los sacramentos de vocación son 2 también. El matrimonio y el sacerdocio o la vida religiosa. Esos son los 7 sacramentos. A través de los sacramentos y de vivirlos plenamente, tú puedes conocer más profundamente quién es Dios. Es decir, le estás dando el poder y la autoridad para que obre en tu vida y a través de ti en la sociedad. Le estás dando la autoridad. Vamos a tratar para nuestro tema 2 de esos sacramentos que son la Eucaristía y la confesión, que son los de uso frecuente, donde yo puedo recurrir diariamente cada que lo necesite para renovarme en mi experiencia de Dios, en mi contacto con lo divino. La Eucaristía tiene unos numerales en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero vamos a tratar aquí el numeral 1324, numeral 1324. Ese numeral tiene como inicio o titulito Eucaristía, fuente y cumbre de la vida eclesial, es decir, la importancia de la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y cima de toda vida cristiana.
Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Escritura, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo en nuestra Pascua. Pero en la Eucaristía resaltamos que significa y realiza la comunión de vida con Dios, es decir, no hay una experiencia más profunda para tú conocer a Dios que a través de la Sagrada Eucaristía. Digamos que todo lo demás te prepara para vivir este misterio pleno y perfecto, y por eso dentro de esta serie de 7, 3 de un lado, 3 del otro, y la mitad, que es el número 4, está dedicado a los sacramentos y sobre todo a la importancia de la Eucaristía para profundizar en el misterio de Dios con mi propia vida. En ella se encuentran a la vez cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo, y del culto en el que el Espíritu Santo, los hombres, dan Cristo a Dios, dan a Cristo y por él al Padre un culto bendito. Entonces miren, la Eucaristía de por sí es fuente, pero a la vez es punto de inicio, punto de llegada. Es como un anillo. Todo te converge en la Eucaristía. Todo inicia y finaliza en la Eucaristía. La perfección de la vida cristiana se reúne aquí. Por eso cuando hablamos de conocer a Dios, Cristo mismo presente en el altar, como dice lo que acabamos de leer, en la hostia, en el vino, en el pan consagrado, en el vino consagrado. Cristo mismo es quien se da a nosotros con toda su sangre, su cuerpo, su alma y su divinidad. No hay otro lugar en la tierra donde tú puedas tener una experiencia de Dios más bella, más profunda, más perfecta que esta, en el altar. Miren, yo a través de la Eucaristía he conocido muchos milagros de enfermos que se han sanado, solo con administrarles la Sagrada Comunión. Los enfermos se sanan. Personas que tenían afecciones en alguna parte de su cuerpo empiezan a recuperar la movilidad, la salud, la dignidad incluso. Y quien no quiera creerme, que haga la prueba, que se aplique al santo oficio de vivir la Eucaristía juiciosamente, que lo haga juiciosamente, íntegramente, y va a ver la hermosura, cómo su vida se va transformando, toda en aquello a lo cual estás consumiendo diariamente, porque lo lindo de la Eucaristía es que ella nos asume. La Eucaristía se da a nosotros, pero como decía San Agustín, no cayendo Dios, sino elevándonos a nosotros. Es como nos asume la Eucaristía. Ser asumidos por Cristo, ser reconocidos por Cristo como parte de su cuerpo místico, solo se da en el misterio santo de la Eucaristía. Tenemos aquí un desafío impresionante, porque es difícil en este momento perseverar en este hábito por la vida que llevamos. Yo lo invito a que cada uno que tenga dudas frente a si algo le conviene o no, quiera discernir, quiera conocer qué es lo que Dios quiere para su vida. No se pierda el principio de este proceso de discernimiento que es eucarístico, que es tú ir a donde Jesús y preguntarle todos los días. Pregúntale diariamente: Jesús, ¿tú quieres esto para mi vida? ¿Tú quieres este trabajo para mi vida cuando yo no tengo oportunidad de tener ni siquiera media hora o 40 minutos contigo diariamente? ¿Tú quieres este trabajo para mi vida que me implica viajar, desplazarme largas jornadas, alejarme de mis hijos, de mi esposo? ¿Tú quieres este trabajo donde desplaza todo lo importante, que es desde lo espiritual y lo familiar hasta lo material? ¿Tú quieres esta relación sentimental donde constantemente se está dando culto al pecado porque no soy capaz de renunciar al vicio de la impureza, de la lujuria, de la laxivia? ¿Tú quieres en verdad esta amistad que me lleves a crecer en egoísmo, en egocentrismo, en vanidad? Esta amistad que me lleva
a elevarme a cosas impuras, que me lleva a tener conversaciones inapropiadas, para mí digno de una mujer casada. Esto es lo mejor. Tú quieres este oficio que yo quiero llevar a cabo, Señor. Yo creo que esta es la misión a la cual tú me has llamado, pero desplazando con ello la misión más importante, que es mi esposo, que son mis hijos. Dejando de lado los deberes de Estado, que son esos a los cuales tú me has llamado. ¿De verdad tú quieres esto para mi vida? Y pregúntaselo diariamente. Esas decisiones que debemos tomar no encuentran otra respuesta más que Jesús, que es verdad de toda verdad. Entonces que se calme, se sosiegue su corazón solo en la presencia de Dios. Esta comunión con Cristo mismo, como nos decía el Evangelio de hoy, esta charla se graba hoy, 17 de julio de 2024. Esta charla se graba este día y en el Evangelio de hoy, Mateo 11, 25 al 27, si no estoy mal. Quienes no hayan hecho la lectio divina, ahorita vamos a ver con el que sigue. Pero esa lectio divina de hoy, esa lectura de la palabra de Dios, nos lleva a un texto muy bonito, y es que Cristo revela al Padre a quien Él quiere. Usted quiere conocer a Dios mismo, adéntrese en el misterio cristocéntrico, en el misterio de la Eucaristía, y solo ahí va a encontrar fuente abundante y sobrenatural, porque ya no es usted, es la gracia que lo habita quien va a tomar decisiones y quien va a actuar, si usted le permite. Vamos con el segundo sacramento que vamos a resaltar dentro de los 7 que ya mencionamos, y es la confesión. Voy a dar 3 numerales, pero me voy a quedar con uno. Numeral 1424, numeral 1448 y numeral 1455. Los repito. Numeral 1424, numeral 1448 y numeral 1455. Me voy a quedar con el numeral 1424. Es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para el hombre pecador. ¿Usted quiere conocer verdaderamente a Dios? Aplíquese juiciosamente a vivir el sacramento de la confesión, para que usted vea su miseria, vea su debilidad y vea a Dios obrando en esa miseria. Aplíquese juiciosamente a esos 2 sacramentos. Si quiere, no haga nada más. Pero inevitablemente su alma lo va a llevar a rezar el rosario. Su alma lo va a pedir, porque a medida que usted se va acercando a Dios, usted va queriendo las armas de Dios, usted va queriendo el sabor de Dios, usted va gustando y anhelando en su paladar espiritual, va teniendo el gusto por lo santo. Entonces, cuando usted se acerca al sacramento de la confesión, de la Eucaristía diaria, inevitablemente usted va a caer en otra necesidad, que es la necesidad de la oración, del Santo Rosario. Usted va a caer en otra necesidad, que es la contemplación de la palabra de Dios. Usted va a caer en otra necesidad, que es la comunión fraterna, que es la vida de comunidad. Por eso, hablando propiamente de la confesión, yo conozco la misericordia de Dios, ¿saben dónde? En mi miseria, porque misericordia precisamente es eso. Dios siendo bueno en mi miseria, cuando yo no lo merezco, Él me está perdonando, me está amando y me está abrazando. Esa es la misericordia de Dios que se aplica en el sacramento de la confesión. Yo no me lo merezco, porque no me lo merezco. Cristo hizo los méritos por mí en Él, en la cruz, en el monte Calvario. Pero yo los actualizo diariamente en mí a través de la Eucaristía,
y aplico esa miseria a los pecados concretos, y cuando yo los confieso, cuando yo los digo en voz alta, se los digo a un sacerdote y él me absuelve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay poder más grande que ese, el de los sacramentos, actuando en nosotros. Es tanto que es un poder exorcístico, es un poder exorcista el que actúa ahí. Si nos confesáramos más frecuentemente, con más ahínco, si asistiéramos a la Eucaristía con más perfección, devoción, entrega, fidelidad, yo les aseguro que muchas de las situaciones que ahora nos oprimen no tendrían ese poder sobre nosotros. Seríamos libres, porque Cristo vino a traer la libertad. Y si fue capaz de liberar a los de antaño, de su tiempo, a liberar endemoniados, a sanar enfermos, y ellos solamente tenían contacto con la palabra de Dios, o si mucho, Él tocaba, pero ahora en nosotros entra, se hace sangre de nuestra sangre, se hace carne de nuestra carne, se hace voz en nuestra misma voz, se hace mirada en nuestra propia mirada, se hace manos en nuestras propias manos. Es ahí cuando Él toma vida a través de nosotros, a través solo de los sacramentos. Vamos a unir este de los sacramentos con el quinto, que es la palabra de Dios. La importancia de conocer a Dios a través de su palabra. Por eso estamos haciendo la lectio divina diariamente. Y hay algo que se llama una teofanía, es decir, una revelación de Dios. Es los mandamientos, que son palabra de Dios. Por eso vamos a unir confesión o ese examen de conciencia que debemos hacer, basados en ¿qué? En los 10 mandamientos. Y lo unimos con el quinto, que es la palabra de Dios. Entonces, como ven, son 3 medios arriba que son bastante naturales y los de abajo que son bastante sobrenaturales, porque tienen una carga bastante particular de Cristo mismo. La palabra de Dios, que es Cristo mismo, tiene autoridad para revelarnos al Padre, para revelarnos la plenitud del amor a la cual todos hemos sido creados. Por eso cuando yo tengo una duda, tengo una angustia, tengo una dificultad, que yo también las tengo, para mí es inevitable irme a postrar a los pies del Santísimo con el Evangelio del día, con aquella palabra que he meditado, que he rumiado, que quiero guardar en mi corazón como un tesoro y quiero consultar con frecuencia. Yo voy a los pies del Señor y le digo, pero esto que me está pasando, Señor, muéstrame qué debo hacer a través de la palabra de Dios. Y los mandamientos son medio perfecto para yo conocer la palabra de Dios, porque a través de ellos, haciendo reconocimiento de lo que Dios quiere en mi vida, es que yo me empiezo a evaluar. Miren, usted va a tomar una decisión, céntrese en algo, coja cada mandamiento y mire lo que usted está haciendo, cómo lo lleva a transgredir o a proteger ese mandamiento en su vida. Y si usted con lo que está haciendo lo vulnera, lo daña, no lo haga. Ese camino no es. De antemano ya lo sabes, no lo hagas. No insistas en ese camino, porque no te traerá sino infelicidad. Llámese la decisión que se quiera llamar, que usted necesite tomar. Esa palabra es entonces en la manifestación de la lectio divina diaria. Y aquí unimos también la vida de oración. La oración con la palabra de Dios. De las oraciones más perfectas que yo conozco, el Santo Rosario, porque es una oración donde se le hace una súplica a la Virgen María, la omnipotencia suplicante que es ella, que todo nos lo alcanza, y también que nos muestra la vida de Cristo, sus misterios, los misterios de su vida, que se hacen una realidad en cada uno de nosotros, donde Él se configura con mi realidad. Eso es lo que pasa en el rosario. Por eso es una práctica bendita, una práctica de santos, hacer diariamente. La vida de los santos, como número
6. A propósito de hablar de prácticas de santos, que es el Santo Rosario en la palabra de Dios y también la forma de hacer oración con la palabra de Dios, dentro de los cuales está la Lectio Divina y el Santo Rosario, porque además cada misterio es bíblico. Bueno, ahora la vida de los santos. ¿Por qué podemos conocer a Dios a través de la vida de los santos? Porque el misterio de Dios necesita descubrirse a mi vida de forma única. Y para eso Él nos ha dejado hermanos mayores en la fe. Y esos son los santos para nosotros. Son quienes ya han recorrido el camino con éxito y ya llegaron a la meta del cielo. Como yo también quiero llegar, necesito aprender de ellos cómo se dispusieron al trato con Dios. Cómo se dispusieron. Y si ustedes ven, hay una constante en la vida de los santos. Y es su amor a los pobres, su amor a los sacramentos, su amor a la iglesia, su integridad en su vida de fe y en su vocación. La vida de los santos es fuente inagotable de voz de Dios. Usted quiere que Dios le hable, dispóngase a conocer la vida de los santos. Dispóngase. Y esos son como dardos encendidos a su corazón. Yo les voy a mencionar algunos de mis santos de devoción porque en realidad tengo todo un abanico. Eso es, pero mejor dicho, porque de todos aprendo mucho y entonces los voy como amando tanto y teniendo como en ese anhelo de referencia para mí, que me voy como volviendo devota de cada uno de ellos. Entonces empiezo a leer de ellos, a ver cómo se construye una devoción, aprendiendo de ese santo, haciéndole la novena, o sea, pidiendo su intercesión, buscando en él las señales de Cristo, buscando en él la cruz. Vea un santo que no tenga cruz, no existe. Buscando en él ese amor a la Santísima Virgen María, ese amor a lo santo. Y de todos los santos, el más elevado, voy a empezar con mi lista de arriba hacia abajo, San José. Después de la Virgen María, San José es el santo más importante, porque mientras los otros santos se hicieron santos obedeciendo a Dios, este santo se hizo santo no solo obedeciendo a Dios, sino siendo obedecido por el mismo Dios en la persona de Jesús, su Hijo, por el misterio inentrañable, hermoso, insondable de la encarnación del niño Jesús en el vientre de María. Cuerpo que era ya de San José y que él eligió respetar, no vulnerar, no usar, sino reservárselo solo a Dios. Ese cuerpo bendito de la Virgen María, que también era el cuerpo de San José porque ya los unía el compromiso, de ese cuerpo el Espíritu Santo viene y hace fecunda esa unión a través de la formación del Hijo de Dios en estas entrañas benditas de la Virgen. ¿Y cómo es esa formación? No sustituyendo al hombre. El Espíritu Santo no le dice, quítate, San José. Yo voy a poner el espermatozoide y ella va a poner el óvulo. Tú vas a mirar. No, eso no pasa. En la obra bendita, que nos debemos acercar con mucha delicadeza, con mucha prudencia, con mucha sencillez, con mucha humildad y con mucho pudor a la encarnación, cómo asume el magisterio de la Iglesia Católica que surgió la encarnación en la Virgen María. De lo más profundo de su ser, formar al Hijo de Dios de una forma sobrenatural. Por eso Él es la nueva creación. Y por eso si nosotros queremos ser unos santos más, debemos dejarnos modelar por el Espíritu Santo en el vientre santísimo de la Santísima Virgen María, como Jesús, hasta llegar a nuestra plena madurez espiritual bajo la atenta mirada de San José, bajo el custodio y el patrocinio de San José. Finalmente, todos serán libres de cultivar una devoción a un santo o a otros. Yo les comparto los míos. Entonces, San José, San Juan de la Cruz, es para mí santo de devoción impresionante, junto con Santa Teresa de Ávila, San Agustín, Santa Catalina de Siena, Santo Cura de Ars, Santa Teresa de Calcuta, San Maximiliano María Kolbe.
Estos son como los San Francisco de Asís, me enamora ese hombre, San Felipe Neri, San Juan 23, imagínense la lista, ay Dios mío. No sigamos hablando, muchachos, que aquí nos quedamos de eso. Ojalá ustedes puedan construir una experiencia también de amor a Dios a través de los santos, con su propio catálogo. Empiecen a conocerlos, a ver sus películas, a ver sus vidas, a leer de ellos, a tener libros de ellos, a conocer cómo era su espiritualidad y a intentar imitarlos, a pedirles la gracia a Dios a través de la intercesión de los santos, que puedan ustedes imitarlos para su gloria, porque ellos son camino. O sea, ellos ya llegaron al cielo, entonces, ¿qué necesitamos? Seguir su ejemplo, de los cuales el ejemplo máximo es Jesús. Aquí no estamos sustituyendo, el amor no excluye, el amor incluye y abraza de forma más grande, más nueva y mejor. Bueno, por último, ese último medio para conocer a Dios, para aprender a discernir su voluntad, es mi propia historia. ¿Ustedes se acuerdan las que vienen del taller de dignificación de la mujer que nosotros no hicimos la práctica que íbamos a hacer con la historia? Bueno, solo los que pudieron perseverar la podrán hacer. Y es una entrega de esa historia. Porque ustedes quieren conocer a Dios y Dios quiere revelarse en ustedes. Lo que pasa es que Dios ya ha venido mostrando a través de sus vidas una forma particular de comunicarse, de hablar de su amor y su misericordia sobre ustedes. Entonces, reconocer todo lo que Dios ha hecho por mí, no solo mi historia negativa, sino todo lo que Dios me ha ayudado. Eso es un medio impresionante para conocerle y decir con el texto bíblico: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos nosotros verdaderamente disponernos para escribir nuestra historia. Esa era la tarea que habíamos dejado antes en el curso de dignificación de la mujer, que quien no lo hizo y la quiere hacer ahora, amén, que lo pueda hacer. Escriba su historia, cosas buenas y cosas malas, y la capacidad para reconocer el paso de Dios por tu vida constituye uno de los primeros dones que Dios restaura. Se llama el don de ciencia. Reconocer el paso de Dios por mi vida. Bueno, vamos a dar 4 atributos que tiene la voz de Dios. La voz de Dios es una voz que produce paz, pero no paz como el mundo la da, sino una paz infinita, que usted dice: ¿de dónde vino esto? Una paz que no se parece a nada del mundo, porque el mundo tiene momentos, digamos que tiene momentos de paz, y el mundo no tiene paz. Es una paz falsa, que depende de lo de afuera. Sin embargo, la paz de Dios está fundamentada en tu trato con Él. Hombre, tú necesitas tomar una decisión, busca la paz. En la respuesta que estás queriendo adquirir, que estás queriendo encontrar, busca la paz. Y es una paz, quienes lo han vivido así, me van a dar la razón. Y quienes no, algún día lo van a experimentar si se disponen. La paz que viene de Dios es algo que te da una certeza de lo que ya debes hacer. Es una paz cargada de sabiduría, una paz cargada de entendimiento, no de confusión como la del mundo. No una paz que genera dependencia a las cosas del mundo, no. Por ejemplo, hay quienes tienen su paz en sus millones y dicen: es que yo tengo paz porque yo tengo tantos millones en el banco. Es que yo tengo paz porque tengo un trabajo estable, porque tengo bienes materiales. Esa no es la paz. Digamos que eso viene como añadidura de tu buscar el reino de Dios en tu vida, en tu propósito de existencia, en tu capacidad para llegar a ser algo más de lo que eres ahora. Entonces, esa voz que produce paz, y una paz que te eleva. Ustedes han conocido los santos que se elevaban del piso y tenían esa unión con el Señor. Les voy a mencionar 2. San Felipe Neri y San José de Cupertino. Ellos, como se dice, levitaban, estaban, o sea, se disponían. ¿Cómo sería su plenitud, su felicidad? Que incluso la materia de su cuerpo respondía a esa plenitud, elevándose hacia Dios.
Esa es la verdadera paz, la que te eleva a Dios, no la que te deja en las cosas de este mundo, porque hay una paz que te quiere con peso profundo, con raíces profundas en el mundo. Dios no quiere eso. Quiere cortar tus amarras para poder que te eleves a Él hasta la altura de su cruz, de su amor, de su dignidad. La voz de Dios también tiene una característica, un atributo, y es que revela cosas elevadas. Y tú dices, esto que estoy viviendo, esto que estoy pensando, es tan elevado que no pudo venir de mí. Por ejemplo, ante una tentación y tú responder al bien responder con el bien a esa tentación, eso solo viene del Espíritu Santo, de la voz de Dios en tu corazón. Ejemplo muy puntual, cuando tú tienes deseos de murmurar contra alguien, pero no murmuras, sino que lo bendices y empiezas a hacer oración por esa persona. Ni que tú fueras un santo, para que tu corazón no se estuviera inclinando hacia el resentimiento, hacia el dolor, hacia las heridas, porque es que eso es lo propio del ser humano, inclinarse hacia lo malo. De lo bueno, escoger siempre lo malo. Ay. Entonces uno dice, esas verdades elevadas que el Señor nos comunica, esas no vienen de ti, ni que tú fueras tan perfecto. Y hay que reconocerlo. Hay cosas que a mí se me han venido al corazón, a la mente, al interior de mi ser, que yo digo, esto no viene de mí. Imposible, o sea, ni que yo fuera tan buena. Actos de perdón heroico, actos de esfuerzo en el bien sobrehumano. Eso no viene de ti, viene de Dios. Y a través de esto, Él te está hablando y te está confirmando. Porque esta es la forma como uno confirma que la voz de Dios es la que le está hablando. ¿Cómo diferencia uno las voces de Dios, la voz de Dios a las voces del mundo? Entonces, si es una voz que te trae paz y si es una voz que te conduce a cosas elevadas, es decir, siempre a lo que decíamos al principio, a la belleza, a la bondad y a la verdad. Si te está elevando hacia allá, viene de Dios. Viene de Dios. Se está cumpliendo en ti el propósito de Dios. Te conduce al bien, a la belleza y a la verdad. Ese es el tercer atributo. No contradice la verdad revelada, porque hay personas que dicen, ay, Dios me habló, y resulta que te habló algo que va en contra del magisterio de la Iglesia Católica. Cuidado, no digas que esa es la voz de Dios. Podrías estar diciendo una herejía, una blasfemia. Podrías estar diciendo un error. Para tú decir que es la voz de Dios, no. Tiene que ser un discernimiento muy profundo. A ver, ¿para qué son las prácticas espirituales que les hemos dejado? Porque es un proceso de discernimiento, es un aprender a vivir en la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a aprender a vivir en la voluntad de Dios si ni siquiera conozco a Dios? Si ni siquiera me dispongo al trato con Él. Ahí empieza todo conocimiento por yo disponerme a tratarlo, a interiorizarlo, a vivirlo, a preguntarle, a dialogar con Él, pero también a escucharle. Por eso los ejercicios espirituales que estamos haciendo, que son 5, Lectio Divina Diaria, ¿cómo se las enseñamos? Les enseñamos también a vivir la práctica de la Eucaristía diaria, el Santo Rosario, la confesión frecuente y la visita al Santísimo diaria. Estas 5 prácticas espirituales, con estas armas vencerás. Vencerás la voz del mundo sobre ti, porque si lo haces bien y lo haces manteniendo tu atención sostenida en Cristo a lo largo del día, todo lo que vives será respuesta de Dios. Será un confirmarte en el bien, en la belleza y en la verdad. Pero además de eso, será una voz que te trae paz. Pero no conforme con eso, será una voz que te eleva a algo superior. Y no conforme con eso, es una voz que te lleva a plena comunión con la Santa Madre Iglesia. No te separa, porque yo aquí no quiero iluminados de cuenta de ninguno de los procesos que nosotros hacemos. Más nos vale tener una vida de fidelidad llana, recta, íntegra en lo cotidiano. Es decir, que cumplas tu labor como mamá, como esposa, como hija, como trabajador, de forma íntegra. Más te vale hacer esto bien que andar por el mundo haciendo milagros y desatendiendo tus labores de Estado. Aquí queremos santos en lo cotidiano. Santos en lo cotidiano.
La referencia de la vida de los santos es muy valiosa, pero no por eso entonces se debe frustrar en nosotros la propia experiencia que Dios tiene de santidad y que quiere tener en cada uno de nosotros. Él quiere hacerme santa a su manera, como sabe que en mí eso va a ser camino de felicidad, porque no compiten la santidad y la felicidad, no compiten. De todas maneras, ser santos es ser feliz a la manera de Dios, cumplir el propósito con el cual Dios me ha creado. Eso es ser santa, santo, eso es ser. Bueno, ¿cómo se revela Dios? ¿O dónde se revela? Vamos a dejar unas citas bíblicas para que ustedes las profundicen. Son 3 como fuentes donde ustedes pueden buscar a Dios. En el silencio. En el silencio interior y exterior, en el silencio de los sentidos. Y entonces aquí implica la mortificación de la boca, callarme, pero también aguantar un poquito la sed, un poquito el hambre, y esto no nos va a hacer daño. Yo no les estoy diciendo que me mueran de hambre, no. Hacer un ayuno, hombre, una vez a la semana. Mediodía, no más. Una comida, pan y agua. Ya, no basta esta práctica. Mortificar en lo poco, mortificar mis sentidos del oído, no complacerme cuando están haciéndome halagos, no buscar palabras lisonjeras, no buscar siempre complacer mis sentidos. Esto vuelve al alma dependiente de las cosas del mundo. Quieren separarlo un poquito y hacer un poquito de silencio. Búsquenlo en lo escondido y en lo secreto. En el silencio, Dios habla. Primera de Reyes 9, van a buscar el texto de Elías. ¿Cómo habla Dios? ¿Dónde se manifiesta? Entonces habían como varias manifestaciones de la naturaleza. Medio precioso para conocer a Dios. Miren que vamos yendo de más a menos, a lo más menudo. Medio precioso para conocer a Dios. Entonces, lo que hacíamos era, en este capítulo, capítulo 9 de Primera de Reyes, vamos a ver a Elías y cómo hace él para diferenciar dónde estaba Dios. Lo vamos a leer y con esto vamos a hacer una lectio divina, como la hemos aprendido a hacer con los 5 pasos: estacio, lectio, meditatio, oracio y contemplacio. Bueno, ahí nos habla de Dios que se manifiesta en fuerte viento, que se manifiesta en un terremoto, que se manifiesta en el fuego y pasa una brisa suave, un silencio, una calma. Y sale Elías al encuentro de su Señor y dice: aquí sí está el Señor, este sí es. O sea, no es lo estruendoso, Dios no es eso. Es lo recogido, lo interior. Esto es verdaderamente donde Dios se revela. Por eso es importante hacer silencio y esas prácticas espirituales que les hemos dejado, de la lectio divina, de la Eucaristía, de la confesión, de la visita al Santísimo y del Santo Rosario, nos implican un esfuerzo en el silencio. Pero también nos implican que Dios, ¿dónde se revela Dios? Habla al corazón. Salmos 26:2 nos dice que Dios habla al corazón. Y es que Él mira mi propia realidad para tocarla, para sanarla. Y mi propia realidad necesita una traducción también del Espíritu Santo, porque lo que hemos dicho antes, aunque todos hablamos español aquí, no las palabras que yo digo le llegan a todos de una misma manera. No, llegan a todos de una forma nueva. Y por último, ¿dónde se revela Dios? A aquel que quiere encontrar, al que quiere hallar, a ese se revela Dios. ¿Dónde se revela? En el corazón de aquel que quiere hallar, que hace silencio, que le busca, que se dispone. Ahí habla Dios. ¿Ustedes quieren que Dios les hable? Esta es la manera. No hay otra. Y la cita bíblica del último es Mateo 7:8. Buscad y encontrarás. Todo el que busca, encuentra. ¿Ustedes quieren buscar la presencia de Dios? ¿Quieren encontrarla? Búsquenla. Entonces,
Bueno, hay otra parte y es, ¿qué voy a hacer entonces cuando yo identifique que Dios ya me habló? Responder con la mayor prontitud a ejemplo de la Virgen María. Punto. ¿Cierto? Cuando ya yo identifique que Dios me habló. Esa es la manera. En todo este proceso, si nos dejamos acompañar, el acompañamiento espiritual es vital, es fundamental para que nosotros podamos realmente confirmar en el otro, y es algo tan bonito porque Dios va uniendo las voluntades. Hay algo que se llama el discernimiento a través de la unión de voluntades, y esperamos verlo más adelante a profundidad, pero es hermoso. Y yo digo, cómo a través del acompañamiento espiritual el Señor va uniendo las voluntades y va poniendo un solo sentir en el corazón de todos los que están acompañando el proceso de discernimiento. A eso me refiero con todos. Bueno, vamos a dejar esta charla hasta aquí. Esperamos que haya sido de provecho para sus almas, que el Señor se recree y se goce en su disposición y en su anhelo de conocerle, en su anhelo de aprender a discernir. Todo lo que aquí les hemos dicho va a quedar abajo en la cajita de descripción como un pequeño resumen para que ustedes vayan siguiendo como la guía de esta charla, que sabemos que ha sido densa, pero a la vez que hemos intentado hacer amena por amor a sus almas, para poder hacernos entender en la riqueza de lo que es conocer a Dios según el magisterio de la Iglesia Católica y la vida de los santos, la historia de nuestra Iglesia. Vamos a quedar en presencia de Dios. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que guarde los frutos más hermosos, más preciosos de esta charla para el cielo, y que a través de ella el Señor nos haga llegar la gracia más urgente a través de la intercesión de San José, nos permita su señorío en nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerden que estamos en este periodo de 21 días, estamos en esta primera parte, estos 7 días de ascesis, es decir, de silencio, para escuchar qué quería decirnos Dios en estos 7 días. Y ahora vamos a empezar con unas charlas, son 5, intercaladas, intermitentes, y vamos a ir viendo el resto de los temas. Hasta ahí llega la charla pues de hoy. Los invito pues a la perseverancia en el bien que se han propuesto hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho. Chao.